Ay, este video se va a poner bueno. ¿Te acuerdas cuando el gobierno salió a presumir que ya tenía 63 millones de líneas celulares vinculadas? Pues te mintieron. O mejor dicho, utilizaron las palabras con muchísimo cuidado para que tú creyeras algo que no necesariamente era cierto. Porque cuando te dicen, ya tenemos 63 millones de líneas vinculadas, lo que el gobierno quería que tú escucharas o entendieras era, entonces 63 millones de mexicanos ya aceptaron el registro. No. Te voy a explicar por qué. Yo, por ejemplo, tengo 3 líneas telefónicas. Una la utilizo para comunicarme con mi equipo de trabajo y para los asuntos relacionados con mis negocios. Otra es para clientes y alumnos y otra es mi número personal. Soy una sola persona, pero represento 3 líneas celulares. Mi equipo de trabajo también tiene 2 líneas por persona, su número personal y la línea telefónica que yo les proporcioné como empleado para trabajar. Una persona, 2 líneas. Y en nuestro caso, además, nosotros ya migramos el 95% de nuestras líneas de trabajo a operadores extranjeros. Ya nos fuimos para el gabacho. Ahora, multiplica eso por empresarios, empresas, vendedores, repartidores, profesionistas, familias y millones de personas que tienen 2, 3 o hasta 4 números. Por eso primero tienes que entender algo. Líneas telefónicas no es igual a personas. Ahí te van números claros, México terminó el 2025 con aproximadamente 162 millones de líneas móviles. ¿162 millones de mexicanos? Obviamente no. Si somos alrededor de 130 millones de habitantes, lo que tenemos son personas con más de una línea. Empresas con cientos o miles de números y dispositivos que también utilizan conectividad móvil. Pero esto se pone más interesante. El gobierno sale y presume 63 millones de líneas que ya están vinculadas. Suena espectacular hasta que abres ese número. Ojo con esto, porque de esos 163 millones, aproximadamente 22.8 millones eran líneas postpago, o sea, eran planes. ¿Qué significa eso? Líneas que desde que fueron contratadas ya estaban asociadas a una identidad. No fue un logro del gobierno. Casi una tercera parte de esos 63 millones no representa gente que haya salido corriendo a registrarse por esta nueva disposición. Entonces, a esos 63 millones, quítale 23 millones. ¿Y qué te queda? 40 millones de líneas, no de personas, que sí podríamos considerar vinculadas dentro del proceso. ¿Cuántas líneas había en México? Vamos a regresarnos. Más de 160 millones. Y ahí es donde la narrativa empieza a caerse a pedazos. Porque mientras el gobierno presumía 63 millones como una especie de victoria, quedaban casi 100 millones de líneas fuera de esa cifra. Y hoy la propia autoridad reconoce que todavía no llegan ni siquiera a la mitad del universo de líneas. Ahora viene otro dato todavía más cabrón. México pasó de esos 162 millones hasta diciembre del año pasado a, día de hoy, 157 millones. ¿Qué significa? Que nada más en 6 meses desaparecieron casi 5 millones de líneas celulares en el mercado mexicano. 5 millones. Y esto apenas empieza porque el calendario escalonado de vinculación apenas comenzó. Entonces, ahora sí, quiero preguntarte algo. ¿Tú de verdad crees que los propietarios de esas casi 5 millones de líneas se quedaron sin celular? Que agarraron y dijeron, bueno, pues ya ni modo, ya nunca vuelvo a tener teléfono. Obviamente la mayoría necesita seguir conectándose, comunicándose, necesita WhatsApp, necesita llamadas, necesita internet, necesita trabajar, necesita hablar con su familia, necesita atender clientes. La verdadera pregunta es, ¿a dónde se están moviendo toda esa gente?
Porque ya hay mexicanos preguntando por eSIM, por operadores extranjeros, por otras formas de mantener comunicación sin tener que depender de una línea mexicana tradicional. Y aquí es donde el asunto empieza a ponerse muy incómodo. Porque si una persona no quiere entregar sus datos bajo este nuevo esquema, tiene dos opciones muy claras. O acepta las condiciones y se somete ante el gobierno, o busca otra forma de comunicarse. Y después de hackeos, filtraciones y bases de datos vulneradas, no debería de sorprenderle a nadie que existen personas que prefieran buscar una alternativa antes de poner su información personal en bases de datos que consideran vulnerables. Volvamos al principio ya para acabar este desmadre. Cuando escuches 63 millones de líneas vinculadas, no traduzcas automáticamente que son 63 millones de mexicanos que apoyan al registro. No significa eso. Una persona puede tener varias líneas. Casi 23 millones de las que presumieron ya estaban asociadas previamente por ser un plan de pospago. Y todavía existe una cantidad gigantesca de líneas sin vincular. Y mientras tanto, casi 5 millones de líneas ya desaparecieron del mercado mexicano. Así que quizá la historia no sea México está aceptando el registro. Ay, qué rico café. Quizá la verdadera historia sea otra. Millones de mexicanos están buscando cómo seguir comunicándose sin jugar bajo las reglas que les quieren imponer. Porque una cosa es presumir números en la mañanera y otra es amenazar con suspender líneas. Y otra, completamente diferente, es que la gente de verdad te haga caso, te apoye, te respalde, se someta y que no corra al extranjero a buscar opciones que considere más seguras. Ahí es donde vamos a descubrir qué tan grande era realmente ese supuesto respaldo. Porque al final hay algo que ningún gobierno debería olvidar. Tu información es tuya y tú decides a quién se la entregas.